Hola a todos. Hoy es jueves, 14 de mayo de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Andrei Martyanov. Bienvenido de nuevo, Andrei. Welcome back, Andre. Las- Andre, let's start with the meeting between Xi Jinping and Donald Andrei, empecemos por la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump. Lo que hemos visto hasta ahora ha girado en torno a cómo China puede comprar productos agrícolas a Estados Unidos. Básicamente, hablamos de soja, donde Estados Unidos fue reemplazado por otros países, como Brasil, por ejemplo, en el caso de la soja. Y creo que uno de los temas más importantes fue el estrecho de Hormuz. Donald Trump quería que China hiciera algo al respecto. Pero no dijeron nada, no mencionaron nada sobre el sistema de peajes, ese nuevo mecanismo del estrecho de Hormuz. Dijeron que debía permanecer abierto, que debía haber una desmilitarización del estrecho, lo cual, en realidad, significa que son los Estados Unidos quienes lo están militarizando. Sí. ¿Y tú cómo lo ves, Andrei? Porque yo diría que la China de hoy está muy influida por las dos guerras, la de Ucrania y la de Oriente Medio. Y eso ha colocado a China en una posición diferente para recibir a Donald Trump en Pekín. ¿Cuál es tu interpretación de lo que ha pasado? Donald Trump in Beijing. Your understanding of what has happened. Mi comprensión se basa también en este hecho, que no es un rumor. Pero hay algo muy interesante, por así decirlo, una especie de intercambio, o si se quiere, de juego de solitario, en el sentido de que China estaba presionando a Irán para que llegara a algún tipo de acuerdo con Estados Unidos con el fin de abrir el estrecho de Hormuz, porque hasta un 25% de la energía procede de China. China está en una posición precaria aquí, porque, claro, pese a toda esa actitud desafiante, la realidad es que China necesita energía, y mucha. Una parte viene de Rusia, su gas, su petróleo y todo eso. Pero aún así, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo sustituyes básicamente una quinta parte de tu consumo energético? Y todo este debate sobre el carbón chino, hablé de ello ayer con Garland Nixon y mencioné que China tiene carbón de muy buena calidad. El problema es que ya se ha acabado la fase de extracción fácil. Hay que ir cada vez más profundo, y algunas minas están a más de 1 kilómetro de profundidad o algo así. Es una profundidad tremenda y muy cara. Y las energías renovables, como ya dije ayer, cuando alguien viene y dice, sí, China lidera en renovables, bueno, alguien ha mirado cuál es realmente la proporción de esas renovables. La hidroeléctrica se considera renovable, pero representa una parte enorme de ese total. La gran mayoría es hidroeléctrica. Todo eso de la solar, la eólica y demás está pensado para el consumo del público que no entiende la física básica. Así que China está en una posición bastante delicada en este asunto. Y si es cierto, y tiendo a pensar que lo es, que China estaba presionando a Irán para algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y claro, también sabemos que Israel y el Golfo están implicados, eso no es especialmente sorprendente. Digámoslo así, es una muy buena muestra de la posición real de China, en el sentido de que, obviamente, tienen que seguir sus propios intereses nacionales, y es totalmente normal que quieran calmar las cosas. Pero no sales ahí fuera a predicar, ya sabes, todo ese evangelio del buen tipo, como si fueras un hippie. No, eso no funciona así. Y por eso empezamos a ver ahora un cambio muy interesante en la retórica iraní, que se está volviendo cada vez más prorrusa. Creo que la declaración reciente de Arakcheev decía que Rusia es básicamente garante de los asuntos de Irán. Selden dice algo parecido, ya sabes. Y entonces empiezas a ver una enorme actividad en la reactivación de la ruta del Mar Caspio entre Rusia, que ya existía antes, claro, pero ahora está recibiendo un impulso muy serio. Así que son dinámicas muy complejas. Y de nuevo, que no haya duda, entiendo que para China la cuestión más importante, aparte de la energía, es Taiwán. ¿Y sabes qué? Marco Rubio. Y sí, aquí está lo curioso. Estados Unidos reconoce oficialmente la soberanía de China sobre Taiwán.
Pero una cosa es hacer algo de forma oficial y otra muy distinta es hacerlo totalmente de manera no oficial. Y eso es precisamente lo que hace Occidente en la llamada Operación Militar Especial. Apoyar de forma efectiva su, digamos, movimiento irredentista, si se quiere, de los taiwaneses, y respaldar a todo tipo de partidos que ahora se oponen, ya sabes, a lo que fue en esencia el origen de esa especie de independencia de Taiwán. Así que aquí no se ha resuelto nada, y Marco Rubio lo dejó muy claro hoy. Lo dijo públicamente, se puede escuchar, y afirmó, básicamente, vale, nosotros conocemos su posición, ellos conocen la nuestra, y punto. No. Y ahí está el problema. Por mucho que se intenten ofrecer ventajas económicas, que por supuesto son importantes, nadie dice que no, la realidad es que su interés nacional, su orgullo nacional, su sentido de unidad nacional y sobre todo la unidad cultural pesan más que todo eso. ¿Qué es Taiwán? Al fin y al los chinos son así, quiero decir, son chinos, ¿vale? Así que es una situación muy peculiar. Y es un problema de 3 cuerpos, sino de 5, por decirlo de alguna manera. Y ahora mismo nadie puede predecir realmente lo que va a pasar. En general, puedes más o menos intuir la dirección general, pero China también se enfrenta a algunos desafíos, sobre todo si tenemos en cuenta que parte de la élite del partido chino, y en especial las élites del sur, de las provincias del sur de China, son muy prooccidentales y bastante liberales. Quieren seguir, en esencia, la estela de Estados Unidos. Admiran a Occidente en su conjunto, a pesar de las evidencias en contra de lo que está ocurriendo. Así que Xi tiene entre manos una situación muy compleja. Hubo, evidentemente, purgas y todo tipo de cosas que sirvieron para hacer limpieza, para poner la casa en orden, por así decirlo. Pero ¿hasta qué punto eso va a continuar cuando deje su cargo? Es, sin duda, un hombre muy poderoso, no hay ninguna duda de eso. Pero bueno, es difícil decirlo. Por mucho que intenten acabar con la corrupción, por muchos de esos funcionarios, algunos prácticamente convertidos en prisioneros, gente que apartan, sigue siendo un país gigantesco y en el fondo muy poco cohesionado. Hay todo tipo de cosas ocurriendo. No soy sinólogo, soy ista. No sé leer chino, así que no puedo juzgarlo por mí mismo. Pero lo que he oído de verdaderos sinólogos, gente que vive allí o que ha vivido allí muchos años, hablan chino, hablan cantonés o lo que sea, ya sabes, esos dialectos, es que se trata de una sociedad muy poco cohesionada, con todo tipo de etnias y cosas de ese estilo. Y claro, es muy difícil mantener unido un país así, como hace Xi y como hace el Partido Comunista Chino. ¿Cuánto tiempo seguirá este rumbo? Evidentemente hay cierto beneficio para la gente, pero remember, no mares, okay, sobre todo en países en el bro, snus with is la que pezi. Pero tenemos al señor Putin viajando a Pekín muy pronto, y eso será una especie de punto de contacto para ver qué está pasando. Porque Irán ocupa ahora un lugar igual de importante, bueno, no igual, pero sí muy importante, un segundo puesto muy cercano para Rusia. Porque evidentemente algo está ocurriendo en sus relaciones. Y hay que entenderlo. Solo por poner un ejemplo de lo que está pasando. Se han visto manpads chinos y han sido incautados a las fuerzas ucranianas. China sigue suministrando a las Fuerzas Armadas de Ucrania manpads y todo tipo de material de ese tipo. Es como decir, vale, ya hay preguntas ahí, ¿no? Hay cuestiones. Dijo que Donald Trump contó que China, que Xi, le aseguró que no van a enviar armas a Irán. Pero al fin y al cabo, no necesitan armas chinas, porque ya sabes, están librando su propia guerra. Sí, y hay ciertos sistemas que han sido entregados desde China, eso lo sabemos. Lo que no sabemos es exactamente qué se entregó, pero sí sabemos lo que entregó Rusia. Eso, bueno, es bastante evidente porque ni siquiera los iraníes lo ocultan. Tienen estos MiG-29 modernizados que ahora están casi al nivel de los MiG-29 SMT. Llevan el nuevo radar Juke Beetle
y tienen capacidad para atacar objetivos a muy larga distancia. También hay helicópteros Mi-28 volando allí, y Su-35. Así que se puede ver, se sabe que están ahí. Y en cuanto a lo de China, se sabe que han estado volando aviones con algo, pero por lo visto, lo que sea que hayan negociado entre China e Irán, quieren mantenerlo en secreto. Y la razón por la que quieren mantener esto en secreto es porque China sigue viendo a Estados Unidos no solo como un competidor, sino como algo más. Y no quiero que se me malinterprete, pero voy a usar este término. China todavía teme a Estados Unidos en el plano militar. Y lo sé, bueno, no soy sinólogo, pero conozco bastante bien las Fuerzas Armadas chinas. Así que hay cosas que China tiene que tener en cuenta en este caso concreto. A pesar de algunos éxitos, avanzan en muchos aspectos, eso es cierto, y han logrado cosas importantes, sin duda. Pero China es muy consciente de que, digámoslo así, no es tan fuerte como intenta aparentar militarmente frente a Estados Unidos. Pero si ese es el caso, Amelie es tan socio que sean. Rusia sí, es evidente. Y luego, no lo olvides, seguro que ya lo sabes, me quedé sorprendido cuando hace unos pocos años, muy pocos, 3, quizá 2 y medio, esto empezó a circular. No, claro, en los medios tradicionales ya ni los leo, sino en medios de otros países que son más o menos objetivos. Y ese famoso acuerdo de inversión entre China e Irán, valorado en $400 mil millones, que es algo muy importante, enorme. Y de hecho, en España. Y la razón por la que hubo resistencia allí fue porque obviamente China dijo, vamos a entrar con este dinero. Y China es un país rico, con mucho dinero en el fondo. Lo que estaba pasando era que querían eliminar, o más bien reducir al máximo, la participación iraní en el proyecto que estaban haciendo allí. Todo giraba en torno a ganar dinero y obtener beneficios para China, no tanto para Irán. Claro que Irán también se beneficiaría, y todo eso. Y lo entiendo, lo estuve leyendo incluso en la prensa rusa, y me refiero a prensa rusa serio. Estoy hablando de materiales analíticos de Rusia, de fuentes que respeto y que sé que son auténticas. Decían que los iraníes, en realidad, estaban un poco resistiéndose, porque decían algo así como, vale, de acuerdo, pero ¿y nosotros? ¿Cuál es nuestra participación? Y China respondía, no, lo haremos por nuestra cuenta y será nuestro, básicamente. De eso va todo esto. Así que, en este caso, por eso si uno escucha con atención y sigue la prensa, las noticias y todo eso, se da cuenta de que esta iniciativa, este camino, esta nueva ruta a la seda de China, sigue ahí. Bueno, no exactamente. Por ponerte un ejemplo, los destinos finales, las terminales de esta nueva ruta de la seda eran obviamente Europa. En aquel momento se proyectaba que Europa sería ¿qué? Un continente solvente del primer mundo con un nivel de vida alto y con un gasto capaz de sostener ese tipo de capacidad industrial tan enorme de China. Pero ¿adivina qué? Europa se está empobreciendo. Así de simple. Es increíble, de verdad. Y ahora China se encuentra con un problema serio, porque claro, tiene que reorientarse hacia Eurasia, que está en desarrollo, y el continente euroasiático va a ser más próspero que Europa dentro de unas décadas. Pero ese era uno de los pilares fundamentales de la expansión económica china. Así que ahí lo tienes. Y de esta dinámica no vas a encontrar nada. Bueno, salvo cuando se dedican a criticar a China. Les encanta criticar a China, yo no. Pero tengo que decir aquí que hay problemas, hay cuestiones. Y Vladimir Putin obviamente vuela a Pekín. No solo porque, como sabemos, Trump quería que China facilitara algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos e Israel, ¿verdad? Y también con los iraníes. Los iraníes ya dijeron que ni hablar. Y eso fue un golpe para China, porque China quería colocarse como mediador. De ninguna manera, y los iraníes han sido muy claros en eso. ¿Y qué puedo decir?
Es un problema de 5 partes, ¿vale? Hay que mantener todo esto en equilibrio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues esa es la situación. Y obviamente su situación con Taiwán y básicamente el fracaso con Irán. Irán claramente no va a ceder en su control del estrecho de Hormuz. Y creo que fue Araghchi. No fue Araghchi. Fue uno de los generales, básicamente de la Guardia Revolucionaria. Dijo, vamos a ganar con el comercio en el estrecho de Hormuz más de lo que ganamos vendiendo petróleo. Y ese dinero se queda dentro de Irán. Así que ahí lo tienes. Y aquí está la cuestión. A los rusos no les importan las sanciones. Los rusos las han superado. No les importa. Dicen, que no se puede hacer. Pues sí que podemos. China, en cambio, todavía juega con sanciones. En realidad, China pagó, Andrei. Estaban hablando del sistema de peajes en el estrecho de Hormuz. Según fuentes iraníes, hemos sabido que varios barcos chinos pasaron por el estrecho de Hormuz antes de la reunión entre Donald Trump y Xi. Pagaron la tasa, pero la llaman costes de mantenimiento medioambiental y logístico. Le pusieron ese nombre. Los iraníes lo saben. Irán sin duda conoce bien la situación, sabe cómo se está extendiendo todo. Irán está en medio, es un país clave allí. Y por eso sí tenemos que tener presente, o al menos vigilar todo el panorama, por así decirlo, la imagen completa. Porque no es algo tan blanco o negro. Hay muchísimos matices de gris, muchos colores distintos. Y de nuevo, no lo olvidemos, eso es lo que la gente no entiende. ¿Qué pasó con Corea del Norte? Los rusos dijeron, nos da igual vuestras sanciones. Y siguieron adelante, punto. Dijeron, no nos importa. Y lo mismo está ocurriendo ahora con Irán. No nos importa, podéis imponer sanciones. Rusia tiene, ¿qué? ¿Unas 26.000 sanciones ahora? Pues a los rusos no les importa. Irán es el vecino, Irán es el aliado, vamos a hacerlo. Ni lo piensan. Irán, ¿qué quieres en cuanto a armas? Vale, ahí lo tienes, firmado. Ya está. Da igual lo que diga el Occidente combinado. China sigue cumpliendo, en gran parte, no en todo, pero sí en muchas cosas relacionadas con las sanciones. Y por eso hubo una negociación en la que China dijo, seguiremos comprando petróleo de allí. Pero de nuevo, eso no se negocia. Con Rusia no puedes llegar y decir, nos da igual, búscate la vida. No, China quiere resolverlo. No, China wants to settle it. They want to. What they do not understand the moment you begin to discuss this issue. Lo que no entienden es que en el momento en que empiezas a hablar de este tema, como si buscaras aprobación, estás mostrando tu debilidad. Simplemente hazlo. No preguntes. Eres lo bastante grande, lo bastante poderoso como para decirle a Estados Unidos que se aguante. Ya sabes. Pero China depende mucho de Occidente. Y quiero insistir en eso, sobre todo este idiota del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Lo organizó en 2007 con el dinero de George Soros. Ya sabes lo que pasó. A China se le negaron los motores a reacción Pratt & Whitney para sus... ¿Hablas de Josep Borrell? No. Lázaro, o como se llame. Algo así. Lazarus, whatever the name of something like that. No, the guy who actually organized the council. He's a big country and he's a globalist and, whatever. And he, 2 days ago, he published the piece and it was covered by all major European media. He said, we need to also ground all commercial, more than 500 Airbus aircraft, which China flies. So you have to understand what is going on. So China doesn't have modern jet engine for commercial. Por eso fueron a Rusia a pedir el PD-14. Pero esto es lo que la gente no quiere ver. No quieren hablar de ello. ¿Y qué pasó? Trump detuvo la entrega de los motores a reacción de Pratt & Whitney. ¿Y adivina qué? Jet engines, and guess what? The new project of which is not really Chinese. Su nuevo proyecto, que en realidad no es chino, es básicamente un avión occidental, el Comac 919. ¿A qué no sabes qué ha pasado? Está completamente en tierra, no se mueve, no pueden volver a equiparlo con motores chinos, que son mucho peores.
Así que, de repente, todo ese proyecto se ha ido al traste. Y ahora tienes a esta gente, y puedes buscar su nombre, y puedes encontrar ese artículo en The Guardian. Salió por todas partes en la prensa europea, y escribió que Europa tiene que comportarse como China, que tenemos que dejar en tierra esos 500 aviones Airbus que vuelan en China. Eso sería una catástrofe, la verdad. Lo hicieron con Rusia, pero Rusia tiene los suyos, así que a los rusos les fue bien. China no puede hacer eso. China cannot do that. Creo que China ha visto lo que ha pasado con los casos de Rusia e Irán. Ambos países querían negociar con Estados Unidos, pero da igual si el asunto es grande o pequeño, no van a renunciar a sus objetivos. Cuando ves eso, creo que Taiwán es muy importante para Estados Unidos ahora mismo, porque como mencionabas, tienen una especie de política oficial. Pero, de forma no oficial, lo que quieren es enviar más de 11.000 millones de dólares en armas. Están hablando de enviárselas a Taiwán. Yep. ¿Qué es eso? Creo que, bueno, esto es lo que Estados Unidos cree que puede hacer libremente. Y hay que entender que ese es el punto. Obviamente Estados Unidos necesita a China, no hay duda de eso. Y en el fondo, Estados Unidos y China siguen bastante unidos hasta cierto punto, a pesar de que China ha reducido de forma drástica sus tenencias en bonos del Tesoro y sigue deshaciéndose de ellos. Está claro que Trump fue a China porque quería que China financiara a Estados Unidos, básicamente comprando esos bonos del Tesoro, que hoy en día son poco más que papeles sin valor, ya sabes. Y también, sí, la agricultura, la soja, como has dicho correctamente, Estados Unidos era el principal proveedor de soja. Así que hay un interés mutuo. ¿Y qué puedo decir? Estados Unidos cree que puede ofrecer una especie de, ya sabes, privilegios y luego intercambiarlos por esos mismos privilegios, que por supuesto no valen absolutamente nada. Los rusos lo entendieron desde el principio. Le dijeron a Estados Unidos que se olvidara del tema. Pero China sí va a negociar. Negociará en el sentido de, busquemos algo, veamos cómo podemos beneficiarnos los dos de esto. Pero a Estados Unidos no le importa, porque la mentalidad allí es que somos tan grandes, tan increíbles y tan brillantes, que aunque nos estemos empobreciendo, seguimos creyendo que el mundo entero nos admira. Y eso, desde luego, ya no es así. Pero en China, como ya he dicho, existe una capa muy fuerte, muy poderosa, pro-occidental y liberal, por así decirlo. Y no se trata solo de burócratas del partido, o del ejército, o de los servicios de inteligencia, o lo que sea. También hay una parte muy amplia de la población que todavía, bueno, mira, China está tan fascinada con Europa que incluso construyeron un pequeño París. Probablemente no lo sepas, pero hay literalmente una ciudad que parece París, con una torre Eiffel y todo ese tipo de cosas. Así es como ocurre. Así que todavía existe esa, digamos, actitud bastante peculiar de los chinos hacia lo que llaman el Occidente en su conjunto. Y de nuevo, en parte esto se debe a que veían a Europa como el principal consumidor de productos chinos. Y eso es básicamente lo que está ocurriendo. China está inundando, por así decirlo, el mercado europeo con muchos productos. Y digámoslo así, coches bastante mediocres, por decirlo suavemente, pero más baratos. También quieren, y de hecho está pasando, que los alemanes trasladen mucha producción a China, sobre todo en el sector del automóvil y en cosas de ese tipo. Así que de nuevo, es enemoltenbreth. Nu staat in una cuestiones, mucho en granase boisidiu, que tuon hidun tuen. Y bueno, como ya he dicho, tenemos que esperar al comunicado de mañana. Creo que deberían presentar la declaración final al terminar la visita. Es una visita de Estado, así que tienen que comparecer juntos ante la prensa. Tienen que hacerlo, ya sabes. Pero los chinos suelen decir más o menos lo mismo de siempre. Términos generales, frases hechas para cubrir el expediente. Y no creo que Trump sea capaz de arreglar nada, ni siquiera con China.
Pero, de nuevo, como ya he dicho, los chinos, como tú bien señalabas, han visto lo que hace Estados Unidos con las sanciones. Y a diferencia de lo que pasa con Rusia o con Irán, China está un poco en el límite con todo eso. China is kind of on the edge with all that. Andrei, cuando piensas en la administración Trump, porque sabemos que China no quiere que Estados Unidos gane más influencia, que se haga más poderoso, si juegan a eso, no va a ser en contra de... Has mencionado, no sé, ¿están proporcionando armas a los ucranianos o están dando otro tipo de ayuda? Quizá algunos terceros países estén comprando ese tipo de cosas a China y luego las envíen a Ucrania. Yeah, well, that's the other thing. Sí, bueno, esa es la otra cuestión. Ellos los tienen. ¿Cómo acabaron allí? No tengo acceso a esa información. Pero el caso es que se han encontrado muchos de esos manpads allí. Los tomaron, ya sabes, como trofeos. Así que sí, es algo bastante extraño. Pero de nuevo, no olvides que China también estaba suministrando componentes para los drones UAV de Ucrania. Así que bueno, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. So it's you can make your own conclusion. So it's not Pero estaban suministrando directamente a Ucrania, o eran otros países como el Reino Unido los que los compraban y los enviaban a Ucrania. no, I mean there were very many Chinese parts for and at some No, point of quiero decir, había muchísimas piezas chinas y en un momento dado las estaban suministrando directamente. Pero por eso hubo cierta conversación entre Vladimir Putin y Xi. Y ahora tenemos que esperar y ver cómo evoluciona. Obviamente, China está haciendo todo lo que puede. Han intentado controlarlo. Pero de nuevo, no hay que olvidar, como pasó con los bancos, cuando los bancos chinos empezaron a negarse a operar con sus... Bueno, ya sabes, con los bancos privados, por así decirlo. Decían que no iban a realizar ningún tipo de approach. any kind of Y fue... operations Mm. with Russia. So that was like, Then, of course, China always has excuse. Oh, these are private banks. Y claro, China siempre tiene una excusa. Dicen, son bancos privados, hacen lo que quieren. Pero bueno, ya sabes, ahí hay ciertos problemas. A ver, digámoslo así. No estoy intentando exagerarlos, de verdad que no. Pero tampoco quiero pasarlo por alto porque hay algunos puntos de fricción en esas, digamos, relaciones. Y no olvidemos que gran parte de todo esto se basa en la amistad entre Vladimir Putin y Xi. ¿Son amigos de verdad? Son amigos, y trabajan duro. Xi es un socio fiable, pero la sociedad china es important. But Chinese society is very complex. Okay, there are all kinds of things which are happening there, which sometimes Vale, not ahí están pasando todo tipo de cosas que a veces ni siquiera él puede controlar, ¿sabes? Y por eso de vez en cuando surgen cosas de este tipo. Y de nuevo, el viaje de Vladimir Putin a Pekín será una reunión entre amigos, hablarán de sus contratos energéticos. Claro, porque la mayor parte del gas y del petróleo se va a desviar de la dirección europea hacia el este. Ya está ocurriendo, lleva tiempo ocurriendo. Así que sí, eso estará en la agenda. En fin, ese es el mundo en el que vivimos, muy complejo. Andrei, volviendo al campo de batalla en Oriente Medio, Donald Trump regresará el viernes. Battlefield in the Middle East. Donald Trump is going to get back on Friday. And what is he going to do, in your opinion? There are two options. ¿Y qué crees que va a hacer él? Hay dos o tres opciones. Una de ellas viene sobre todo de los neoconservadores. Seguro que has visto el artículo de Robert Kagan, ese tipo que es, sí, uno de los neoconservadores. Sí, él es uno de ellos. Lo que propone es dejarlo todo como está, porque lo que ha pasado hasta ahora ha sido un desastre para Estados Unidos. La otra postura, la de otros neoconservadores, es que hay que buscar un cambio de régimen, que hay que enviar más armas a los iraníes, a la gente de Irán, a quienes están en la frontera y quieren algún tipo de cambio. Y bueno, cambiar el régimen, el llamado régimen. Y la tercera opción sería volver a escalar, aumentar las tensiones, provocar nuevas escaladas, empezar otra guerra y enviar tropas sobre el terreno. Porque el iraní, estuve escuchando ayer a uno de los comandantes iraníes y dijo básicamente lo siguiente. Ante una gran audiencia, comentó que la pregunta desde su punto de vista no es si Estados Unidos va a atacar o no,
porque ellos dan por hecho que va a atacar. Lo que se preguntan es si será un asesinato selectivo, si intentarán algún tipo de asesinato y luego ataques, si van a ocupar partes del Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz, con una invasión, o si simplemente empezarán a bombardear, como hicieron en los últimos días de la segunda fase de la guerra, atacando hospitales y otras instalaciones en Irán. Y, según tu punto de vista, ¿cómo interpretas el regreso de Donald Trump a Estados Unidos? ¿Y qué beneficio tuvo este tipo de visita a China en relación con la situación que está afrontando en Oriente Medio? Bueno, has descrito correctamente, básicamente 3 escenarios. Primero, hay que descartar de inmediato cualquier llamada de los neoconservadores a un cambio de régimen y toda esa basura. Los neoconservadores son totalmente incompetentes, incluidos los generales que siguen sus ideas. Completamente incompetentes en lo militar. No entienden la geopolítica aplicada. Así de ignorantes son. Kagan, por mucho que me fastidie coincidir con este neoconservador y criminal de guerra, en el fondo tiene razón. Sí, lo máximo que puede hacer Estados Unidos es decir al diablo con esto, y salir corriendo, asumir las pérdidas y marcharse. Obviamente es humillante, pero de nuevo, ¿qué otra cosa se puede hacer? Eso nos lleva al tercer escenario que mencionabas. Estados Unidos está intentando desesperadamente reponer, por así decirlo, sus arsenales. Pero claro, hay que ver qué pueden producir. ¿Fabrican qué? Unos 70 Tomahawks al año, aproximadamente. No sé. Estaba el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, el artículo, el estudio del señor Kanchan y otro tipo. Mr. Kanchan and some other guy, and they were talking about the stocks and arsenals. Y estaban hablando de las reservas y los arsenales, que antes de que el New York Times y el Washington Post publicaran eso, bueno, en realidad estamos prácticamente parados, nos queda muy poco. Y los mandos estadounidenses diciendo, no usamos las bombas antibúnker porque no tenemos suficientes. Así que de repente necesitan hacer algo. Pero ¿cuántos años llevará crear una fuerza necesaria, un conjunto de medios, por así decirlo, medios de ataque para poder hacer algo al respecto? Años. Entonces, ¿qué les queda? Probablemente la última andanada, que durará, ¿qué? ¿2 semanas? Después de eso se acabó. 2 weeks. After that, it's gone. You have nothing left. No te queda nada, porque Irán volverá a iniciar los ataques de inmediato, sobre todo contra los países del Golfo. Y bueno, lo que sea, el aeropuerto Ben Gurion, que ahora mismo está lleno de KC-135, aviones cisterna que están operando allí. De hecho, hay quejas de los israelíes porque básicamente están interrumpiendo el tráfico aéreo. Así que si lo miras bien, vale, que empiecen otra vez. Se quedarán sin armas de largo alcance. ¿Qué tendrán que hacer después? ¿Tendrán que entrar y usar esto? Bueno, para eso hay que penetrar muy a fondo en el espacio aéreo iraní si siquiera quieren lanzar una Hodiam, que tiene pues unos 100 kilómetros de alcance más o menos, con esas bombas planeadoras y cosas por el estilo. ¿Y después de eso, qué? En ese momento estás, básicamente en el punto de mira de la defensa aérea iraní. Y está funcionando bien, más o menos, así que vas a perder más aviones. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Lanzar otra operación desastrosa para rescatar a los pilotos derribados o algo así? La verdad, pinta muy mal. Entonces, ¿qué queda? Vale, pueden ganar algo de tiempo, pero el problema es que, una vez más, Estados Unidos ya no es capaz de ganar el tiempo suficiente para reponer esos arsenales. Y eso que de entrada ni siquiera eran efectivos. ¿Y después qué? ¿Qué tendrán que hacer? Volver a acercar sus recursos a Irán. ¿Y qué significa acercar sus recursos a Irán? Algunos dicen, George Galloway, por ejemplo, aunque no me lo preguntes ni me cites, que hay muchos soldados muertos almacenados en congeladores en Alemania, en las morgues. No pueden simplemente repatriarlos a Estados Unidos, porque sería una catástrofe para Trump y su administración. Así que las cifras reales, solo un idiota se cree eso de hemos perdido a 7 personas, ¿de verdad? Pero claro, Estados Unidos inventó su propio estilo de guerra, el estilo americano, que se libra sobre todo en los medios y en las relaciones públicas, no en el terreno. And so what we have
Así que lo que tenemos es una especie de dilema sin salida, un callejón del que no se puede escapar. Hagas lo que hagas, estás perdido, ¿sabes? Así que Irán, el propio gobierno iraní, junto con sus responsables israelíes, se toparon con ese punto muerto. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Podemos esperar todo tipo de desarrollos extraños, ya sabes, pero una vez más, Irán se mantiene firme en sus convicciones, también en lo que respecta a la situación con el Líbano. Los israelíes hacen lo que siempre hacen, bombardean a civiles. Es lo único en lo que son realmente buenos. Y así, Estados Unidos sufrió allí, en Irán, una derrota militar catastrófica y humillante. Y cualquier intento de reanudar la guerra, Estados Unidos simplemente no tiene los recursos para hacerlo. Quiero decir, podría intentarlo, pero 2 semanas contra un país del tamaño de Irán y con un ejército capaz. Sí, siempre lo intentarán. Ellos son, hay que entenderlo, ellos son, en lo que respecta a Rusia, lo intentarán, pero al menos saben que si cruzan una línea roja realmente seria, la escalada con Estados Unidos deja de existir. Aquí hay que entender que no están muy motivados por el miedo a que el propio territorio estadounidense sea atacado. Saben que Irán no tiene esa capacidad, así que seguirán intentando todo tipo de sabotajes desagradables, distracciones, secuestros, asesinatos. Pero desde un punto de vista puramente militar e industrial, con lo que ya sabes, esa es la cuestión. Mira, el Financial Times informó de que Arabia Saudí quiere algún tipo de pacto con Irán, entre Irán y los Estados Árabes, sobre un pacto de no agresión. Ay, por Dios. ¿Pero qué es eso? Creo que al final no tiene sentido, porque cuando Israel decide sobre todo, da igual que no quieras. Si sobrevuelan tu país, están usando tu espacio aéreo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Sí, y no es solo eso. Sabemos que el Golfo ya actúa completamente por su cuenta. Atacó a Irán. Ya sabes, esos Qatar, Kuwait, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos de la región. Se informó que los saudíes atacaron en secreto. Así que es absurdo, sobre todo cuando se habla de que los árabes están controlados por Israel, punto. Es así de simple. Y eso fue exactamente lo que dijo hoy el señor Lavrov. Bueno, en realidad lo dijo ayer, en la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los países BRICS. Lo dejó muy claro. Uno de los factores y consideraciones principales en todo este conjunto de discusiones, ese conflicto que Estados Unidos e Israel desataron allí y en el que han sido derrotados, era, en el fondo, impedir cualquier tipo de acercamiento entre Irán y los árabes. No querían ningún tipo de relación más o menos neutral entre Irán y los árabes, y necesitaban impedirlo. Esa fue una de las principales razones por las que empezó esta guerra. E Israel no quiere perder el control sobre los árabes. Es la única forma en la que pueden sobrevivir. Controlan a gobiernos árabes corruptos. Todos son completamente corruptos y totalmente comprometidos. Ya sea Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos o lo que sea, Kuwait, y ni hablar de Jordania. En conjunto, vasallos de Israel. Así de simple. Y una vez más, esas monarquías solo se preocupan por cuánto dinero tienen. Esas monarquías no crecieron solo gracias a la riqueza del petróleo, que por supuesto es un factor, sino también gracias al trabajo esclavo. A nadie le importó que durante el Mundial de Fútbol de 2022 en Qatar, que ya de por sí fue una decisión absurda, la mayoría de los estadios y las instalaciones se construyeran con esclavos. Literalmente esclavos, quiero decir, gente de la India, de Pakistán, de distintos países de Eurasia. Y claro, parece que da igual, ¿no? Algo así como 1000 personas murieron solo construyéndolos. Pero bueno, ¿a quién le importa? Es increíble. Así que Irán, sí, Irán se mantiene muy firme en sus exigencias. Y eso se debe a la posición de poder en la que está, a su posición de fuerza. Y ahora sí, tenemos algo que, como ya mencioné, es una cooperación activa entre Rusia e Irán en varios aspectos.
Así que, ¿qué puedo decir? Tendremos que esperar y ver otra vez. China también está ahí, claro, pero sea lo que sea que esté ocurriendo, pasará un tiempo antes de que sepamos y tengamos una visión completa de lo que hicieron los iraníes en otros ámbitos, aparte de lo que es evidente o de lo que claramente afecta a Israel y a los intereses estadounidenses en la zona. Andrei, creo que has mencionado el caso del Líbano. El Líbano es Hezbollah atacando objetivos en Israel. Están atacando, Andrei. Están atacando las baterías del domo de hierro. Lo sé, lo vi. Es como una tecnología inútil. Y otra vez, ay, por Dios. El difunto coronel Lang murió hace unos años, tenía un blog muy conocido. Estuvo en la DIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa. Llevaba muchos asuntos entre manos. Hablaba árabe perfectamente y estaba metido en todo tipo de temas en Oriente Medio, también en Israel. Conocía mucha gente de la inteligencia militar allí, del Mossad y de otros servicios. Y ya entonces dijo, no es un ejército de verdad, es una fuerza de gendarmería con equipamiento pesado, punto. Y todo el mundo vio su actuación tan lamentable. Así que esto es absurdo, de verdad. Es que ni siquiera puedo explicar lo absurdo que es. Y sí, están atacando, no sabemos cuántos mercados han destruido. Muchos, docenas y docenas. Su equipo y el de otros, incluidos los vehículos de combate de infantería, esas excavadoras que son esenciales para sus operaciones, están siendo alcanzados por todas partes. El sistema cúpula de hierro también está siendo atacado. Y ahora, el norte de Israel está, básicamente ardiendo. Y sí, eso era lo que necesitábamos saber. Ahora tenemos pruebas empíricas de todo esto. Todo ha sido propaganda, siempre lo fue, eso de que somos los mejores. Y lo repito, aunque sé que suena muy sarcástico, pero Estados Unidos e Israel han estado, dándose palmaditas mutuamente, hablando de lo grandes que son militarmente. Y no lo son. Así que todo esto era, por así decirlo, un mito que se alimentaba a sí mismo sobre lo grandiosas que eran esas supuestas fuerzas de combate de élite y cosas por el estilo. En realidad, son ejércitos de segunda categoría, ya sabes, que no entienden de verdad cómo funcionan las operaciones. No comprenden el aspecto tecnológico del nuevo, básicamente del nuevo paradigma que ya se desarrolló en los años 2000. Y entonces, ¿qué puedo decir? Se ven esas señales, esos incendios que se ven por todo el horizonte. Son manifestaciones, síntomas de una civilización que se está derrumbando. Y estamos hablando de la civilización occidental que está implosionando. Esa inestabilidad, esa volatilidad y lo que está ocurriendo en Estados Unidos, madre mía, es increíble. Y ahora sí, llené el depósito de mi coche hace 2 días, $55. ¡Wow! Y ni siquiera estaba lleno. Diría que tenía un 60% de gasolina en el depósito. Aún me quedaba algo. $55. 55. In my tank, I still had some gasoline left. $55. Andrei, hemos sabido que la CIA ha registrado la oficina de Tulsi Gabbard. ¿Cómo va a ocurrir eso? Porque el director de la Inteligencia Nacional está por encima de la CIA. Estados Unidos es ingobernable. Así de simple. Llevo mucho tiempo diciendo esto públicamente. No está dirigido por personas competentes y honorables. Y sí, ¿qué puedo decir? Hay pruebas de que ella tenía archivos sobre JFK. Quería hacerlo, y obviamente está claro, todo el mundo sabe que la CIA mató a JFK, ya sabes, y que fue en nombre de Israel, porque JFK había prometido cerrar el programa nuclear israelí. Y eso, quiero decir, todo el mundo lo sabe, excepto la gente común, que está completamente adoctrinada, y sobre todo los sionistas cristianos, que aplaudirán esto. Pero esto es en lo que se ha convertido Estados Unidos. Cualquiera que hoy hable de democracia y libertades, se ríe la gente de él. Estados Unidos va por el mismo camino que Europa. Se va a convertir básicamente en un sistema controlado de forma totalitaria. Lo controla una oligarquía, y en este caso concreto,
en el de Estados Unidos, con un fuerte peso de los sionistas cristianos. Estados Unidos ya no tiene un Congreso propio. Es como un Knesset 2.0, y tenemos al presidente más pro-israelí. Tenemos en realidad al presidente israelí dentro de Estados Unidos. We have the Israeli president in the United States. He said that actually. Yuotevich o Mark Liting-Yu, ya sabes, es presidente sionista. Yeah, yeah, there you go. Sí, eso es, ahí lo tienes. Podemos dar las gracias a todo tipo de gente así, sobre todo a los llamados sionistas cristianos. No son cristianos, son simplemente sionistas. Ya sabes, esos evangélicos, esos fundamentalistas adoctrinados para leer esa basura de la Biblia de Scofield. Así que bueno, que sigan. ¿Sabes qué? Al final, cuando todo este maldito asunto se venga abajo, que ahora parece posible, les va a afectar también. No van a escapar, y verán por sí mismos cómo acabarán siendo, bueno, si Israel sigue existiendo así. Así que sí, el país está ahora en un proceso que en muchos aspectos escribí un libro en 2021 que se llama Desintegración, y todos los indicadores ya están ahí. Y bueno, podemos dar las gracias a la administración Trump. Aceleraron muchísimo el proceso. Digámoslo así. They accelerated the process greatly. Let's put it this way. Andrei, do you see the possibility of Donald Trump announcing Andrei, a national draft ¿ves posible que Donald Trump anuncie un reclutamiento nacional para la guerra en Irán? Porque, de algún modo, no sé cómo va a comportarse la sociedad, cómo va a reaccionar ante una política así. Gonna react to that sort of policy. Reinstating the draft will be a catastrophe. Reimplantar el servicio militar obligatorio sería una catástrofe para Estados Unidos. Y otra catástrofe, tienes que imaginarlo, y eso es algo que mucha gente no hace. Ni siquiera el Pentágono lo entiende, porque no se han enfrentado a una guerra real que pudieran perder. Y claro, no entienden lo que eso significa. Bueno, algunos sí, otros no. Piensan que, bueno, vamos a reunir, no sé, 1,5 millones de personas, digamos eso, y vamos a abrirnos paso en Irán, y de alguna manera a hacer la guerra allí. Tienen que entender que esto no sería ni siquiera como Vietnam. Vietnam parece un paseo por el parque comparado con lo que les esperaría. Compared to what would expect them. And so the number of casualties. Así que el número de víctimas será catastrófico. ¿Y cómo decirlo? Al final, incluso el instinto de supervivencia, si es que todavía queda algo de eso en la sociedad estadounidense, generará, bueno, básicamente descontento. Y eso llevaría, si no a disturbios o levantamientos, entonces a la desintegración del país. Y eso es lo que hay que entender. Cuando hablamos de los políticos estadounidenses, de la generación actual y especialmente de la Europa moderna, son ignorantes en lo militar y en lo geopolítico. Si miras al Consejo de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, la mayoría de esas personas no tienen ni idea de casi nada, incluidos aquellos que dicen, ah sí, me gradué en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Including those, oh yeah, I graduated U.S. Army War College, and I look today at the deposition of this. Hoy veo la declaración de este comandante del CENTCOM. Tiene ahí su número de lo que sea, las insignias, las medallas, las condecoraciones. Y pienso, tío, ¿dónde has combatido? ¿Qué has ganado para tener algo que te cubre prácticamente todo el lado izquierdo? O sea, ¿qué méritos son esos? Enséñamelos porque no lo entiendo. Pero eso es lo que lleva. Parece, no sé ni cómo describirlo. Y luego habla claro, diciendo que sí, básicamente está manchado de sangre. Se aseguró de que todo el mundo supiera que los árabes ayudaron a Estados Unidos. Ahora ya no hay vuelta atrás. Pero en fin, miras a este tipo y te preguntas, ¿en qué has luchado? ¿Qué has ganado? Ah, viste, ¿no? La operación policial en Afganistán. Vaya. Bueno, la guerra de Irak está perdida, ya lo sabes. Y otra vez, si miras todo esto, ¿qué más? Vietnam, Corea, bueno, Panamá, claro, Panamá fue un gran logro, Granada y así sucesivamente. Y cuando ves todo eso, la gente entiende realmente lo que está pasando. Los han engañado con el hecho de que Venezuela vendió a su presidente, vendieron a Maduro, así de simple. Por eso dicen, oh sí, magnífica operación. Pero no, en realidad no. Simplemente los compramos, la CIA los compró. Así fue también como compraron al ejército iraquí en 2003.
Ya sabes, eso es lo que hacen. Pero claro, luego se encontraron con otra realidad, y es que Estados Unidos ha sido desmilitarizado en esa operación militar especial, lo que acabó llevando a su derrota frente a Irak. Y yo lo he dicho públicamente durante muchos años, muchísimos años, décadas en realidad. Lo repetí muchas veces. En el momento en que Estados Unidos deja de esconderse detrás de sus aliados, como suele hacer, y se enfrenta cara a cara, de igual a igual, con un enemigo que responde, se acabó. Y eso es lo que ha pasado. Desde 2022 hasta hoy, cualquiera puede ver la demolición completa del mito militar estadounidense. Porque, a ver, Estados Unidos todavía puede matar. Claro, todavía tiene armas nucleares. Pero el caso es que, si uno lo mira, parece hecho por aficionados. Esas políticas de adquisición tecnológica y todo eso. Por el amor de Dios, gente, lo que usasteis como base para esas decisiones era claramente una completa ignorancia del mundo exterior y de lo que está ocurriendo, incluida la historia militar. Y ahora, en el combate abierto, ya no pueden esconderse detrás de sus soldados ucranianos usados como carne de cañón, que suman 2,5 millones de muertos en acción. Son cifras que ningún general estadounidense puede comprender. No pueden. Estados Unidos no tiene experiencia con algo así en toda su historia. Y entonces se metieron en la pelea con Irán, y lo viste tú mismo. Lo vio todo el mundo. Sí, muchísimas gracias, Andrei, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. As always. Adiós. Bye bye.